Bienvenidos una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, como tanto me gusta decir, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva, tanto en el recuerdo de los que la conocimos como en la curiosidad de los que quieren conocerla. Con la invitada de esta noche se hace realidad una de mis frases favoritas, y siempre digo que es más importante sentirse que ser de un determinado lugar. Y la invitada de esta noche lleva siendo y sintiéndose una cara más de Huelva desde hace más de medio siglo. Bienvenida, Antonia María Peralto. Buenas tardes, encantada de estar aquí contigo y con todos ustedes. La invitada de esta noche, licenciada en Bellas Artes, profesora de instituto durante muchos años, varias generaciones de onubenses han pasado por tus aulas. Bastante. Pintora, ceramista, grabadora, cartelista, has hecho el cartel de las fiestas de San Sebastián, el del Festival de Cine Bajo la Luna de Islantilla y ahora últimamente de ese ciclo de exposiciones de La Redondela. Sí, de los veranos de arte de La Redondela, de los cuales soy la comisaria. Eres comisaria, efectivamente. En el pasado enero, que estuviste aquí en nuestros estudios en otro programa, colgaste en la exposición Amigos en la Fundación Caja Rural. Sí, y esta misma mañana, precisamente hoy, se ha inaugurado una colectiva en el espacio Santa Fe, íntegramente por artistas de Huelva. Háblanos de ellas. Bueno, pues una iniciativa de la Asociación Iberoamericana muy interesante, ¿no? Donde pues hay todo tipo de artistas, o sea, no solamente estamos los pintores, están los fotógrafos o están poetas, están todo tipo de disciplinas, ¿no? Una muestra del arte en Huelva y bueno, muy agradable. Añade a tu currículo la faceta de escritora. Salió tu primera novela, El perfume del amor, tuvo bastante éxito, y ahora podemos ya poner la primera de las imágenes, y ahora muy en breve, antes de final de mes, posiblemente en principio, está fijado el martes 26, pero sí, no es definitivo, ya lo anunciaremos, presentas esta novela años después, háblanos de ella. Bueno, esta novela, la verdad es que esta novela lleva muchos años gestándose. De hecho, una parte de ella es lo primero que yo escribí antes que El perfume del amor y todo. Y es una historia antigua. Hablo de un señor que la novela se llama Antonio Armendáriz. Realmente no se llamaba Antonio Armendáriz, se llamaba Antonio Peralto y era mi bisabuelo. Y este señor pues llegó a Andalucía, llegó a finales del siglo XIX, bueno, la peripecia que era llegar desde Madrid a Andalucía, dos días y medio de diligencia, cargado con toda su familia, sus hijos mayores, ya los más pequeños como mi abuelo nacieron en Sevilla, y se estableció en Sevilla buscando un futuro, buscando un sitio político que le fuera menos hostil, en fin, buscando una serie de cosas. Y de modo que la novela esta, en este caso, yo llegó un momento que la abandoné, escribí otras cosas y luego volví a ella. Y entonces la novela está dividida en esta historia antigua de este señor que llega a Sevilla con toda su familia, todas las peripecias, todo lo que pasa políticamente en todos esos años, es decir, desde finales del siglo XIX, cuando cae la Primera República, que es cuando él llega a Sevilla, hasta nuestros días, y luego se va entremezclando con una historia moderna de una bisnieta suya que encuentra en casa de su familia y tal, encuentra los diarios de su bisabuelo, de su abuelo, y a partir de ahí va más o menos reconstruyendo aquella historia que a veces había oído en referencias orales y que ahora la tiene ante ella pues realmente escrita con datos, con fechas, con personajes, con fotos, con muchas cosas. Oye, por cierto, la portada, la cubierta del libro es preciosa. La portada ha sido una obra magnífica del editor, de Rafa Pérez. Rafa leyó la obra y me dijo, creo que daba la primera. Lo ha presentado perfectamente porque la foto del fondo, no sé si se distingue muy bien, es una foto de la Plaza de San Francisco de Sevilla, pero no la actual, claro, sino la que había en el siglo XIX, de las casas con soportales, todavía no está construido el Banco de España allí frente, la Giralda al fondo, y delante está la otra parte de la historia, una chica muy moderna, muy tal,
que está enfrentado uno a otro, el pasado y el presente. A mí es que la verdad es que me encanta La novela se llama Años después porque realmente esta mujer cuando encuentra estos documentos y estas cosas ya es en épocas modernas, es al principio de siglo, y entonces ella encuentra eso en esta época, aquello que empezó a pasar a finales del 19 y cogió pues toda la historia familiar. Bueno, pues sin seguridad parece ser que se podrá presentar el martes 26 en la Fundación Caja Rural a las 7 de la tarde. No obstante, si hubiera algún cambio ya desde aquí mismo y de las redes sociales lo manifestaríamos. Mira, antes de seguir con el paseo, porque tus paseos aquí, cuando has venido, siempre han sido paseos especiales sobre edificios históricos, sí, sobre la historia de Huelva, cosa que prácticamente eres tú la única que lo trata, aunque también con sus dibujos lo trata nuestro querido amigo Juan Carlos. Hoy vamos a poner uno de él en uno de los pases. Que precisamente, mira, te hago un inciso, hago un inciso precisamente porque en esta novela que vas a publicar, no, en la novela no, perdón, en la edición novena de Las Caras de Huelva, que va a salir también antes del verano, van pintores de Huelva. Exacto. Donde estás tú, estás Juan Carlos Castro, está Pedro Rodríguez Cruzado, está Andrés Espuela y está David Morales. David Morales va a hacer una novela, sí, ya lo hablaremos ya en su día. Bueno, eso, sí, le hemos hecho un pequeño cosita a la novela, libro. Al libro, sí. Le hemos hecho unos dibujitos, es decir, tiene muchas fotos antiguas, pero nosotros hemos hecho nuestra pequeña aportación con nuestros dibujos, cada uno con la personalidad de todos los pintores que han nombrado. Bueno, pues en el centro del libro va un cuadernillo con 21 pintoras de estos pintores, valga la redundancia, que hemos nombrado. Bueno, vamos a comenzar el paseo. Podemos cambiar la imagen y ahí tiene San Pedro. Pues mira, la hemos elegido porque aunque otras veces hemos hablado de San Pedro, pero bueno, hay que pensar siempre que la vida en esta ciudad, todo empieza ahí arriba, en ese cabezo de San Pedro, es decir, en ese cabezo de San Pedro, bueno, pues se construye la primera iglesia de Huelva, una iglesia que se hizo en un gótico mudéjar, pero una iglesia de 3 naves, aquí se aprecia perfectamente la nave central con la techedumbre a 2 aguas y las naves laterales a un agua. El tamaño de esta iglesia, las dimensiones de esas 3 naves, era algo impensado para lo que era Huelva en aquel momento. Hay que partir de la base que Huelva era una pequeñísima villa, que los señores de Niebla, que eran sus propietarios porque se la habían agenciado de una forma un poco irregular mediante una dote que no se devolvió y demás, se construyeron ahí el castillo y se hacían muy presentes, venían muchos para no perder la plaza, porque es que la plaza es lo que le daba al condado de Niebla salida al mar, ¿no? Entonces no les convenía perder Huelva. Huelva en realidad no había pertenecido a la casa ducal de ellos nunca. Y entonces, bueno, pues esta iglesia es un poco desproporcionada para lo que era Huelva en aquel momento en cuanto a dimensiones. Ya hemos dicho 3 naves, que es excesivo. Esta parte todavía se conserva más el estilo gótico mudéjar. Luego ya, teniendo en cuenta que le afectaron terremotos de Lisboa, vendavales, en el siglo XVIII parece ser que hubo de todo, la destruyó en parte, por eso la otra parte donde está la torre, la vemos que ya no es... Está construida sobre los restos de una mezquita. Sí, bueno, vamos a ver. Por supuesto que eso es una constante, no siempre se construye una iglesia de una religión encima de la anterior, eso es normal. Esta está construida sobre los restos de una mezquita. También está construida, fíjate lo que te digo, intramuro, es decir, está dentro de los límites del castillo, sobre unas paredes y demás de ladrillo que se han visto en algunas restauraciones que pertenecían al castillo, porque era lo lógico que la iglesia estuviera protegida con los muros del castillo, que a su vez lo defendía el señor de la plaza, que en este caso era el conde de Niebla.
Y si cambiamos de foto, sí, seguimos en San Pedro, pero vamos a ver algo muy importante exactamente. en la historia de las ciudades. Es que esto va muy ligado con lo que yo he estado contando, está intramuros del castillo, está dentro de las defensas del castillo, y esta es la plaza que está delante de la iglesia. Y date cuenta que esta plaza que está delante de la iglesia es donde se hacía todo en Huelva. Huelva, la que nosotros conocemos en la actualidad, la que está aquí abajo, no existía nada de nada en este momento, porque esto se construye la iglesia entre los siglos XIV y XV. Entonces, no existía nada. ¿Qué pasaba? Aquí estaba la iglesia y estaba la casa de los señores. Y no solamente estaba eso, estaba el pósito y estaba las casas del cabildo. Es decir, que toda la autoridad, el pósito, que era la huchita donde se guardaba, el pósito era la huchita donde se guardaba el grano, el aceite, lo que fuera, por si venía una mala cosecha, una hambruna, poder coger de ahí de la huchita, ¿no? El economato. El economato. Entonces ahí estaba todo lo que necesitaba la villa en un momento dado. Por supuesto, todas las fiestas, si llegaban los señores, los recibían en la plaza. Si llegaba una virgen, los recibían en la plaza. Corridas de toros, exactamente. Ahí se reunía el cabildo. Es decir, ahí todo se hacía ahí, en esa placita que nosotros vemos, que era terriza, en fin, que era como eran las cosas. Y que está debajo de ella, hay restos de las casas musulmanas. Se ve que las tiraron para construir la plaza, las casas musulmanas que había, incluso está el muro fenicio que está más arriba de un montón de siglos antes de Cristo. Bueno, pues vamos a cambiar a otro sitio insigne de Huelva y nos acercamos hacia nuestra patrona, hacia la Cinta. Bueno, pues mira, aquí tenemos el moravito. Este moravito obviamente no es una foto, este moravito es un dibujo de Juan Carlos Castro, que lo tiene en sus 3.000 años, en su tesis doctoral, 3.000 años de historia de Huelva, y es como debía de ser el humilladero. El humilladero, ya lo hemos dicho, era un moravito, es decir, un moravito era como una casita, una capillita que tenía un santo musulmán en las afueras de las ciudades, y que ahí, bueno, pues hacía sus rezos, sus cosas, le daba agua a los viajeros, y bueno, y estos le darían una limonilla. Y así, ¿no? Como veréis, es una cosita, un cubo, ¿no? 3x3x3 con una bóveda semiesférica y unos remates. ¿Qué ocurre? Que esto es como se supone Juan Carlos que era, como en las restauraciones han visto que quedan algunos restos de los arcos de herradura, tenía 4 puertas, una en cada cara. Pero, ¿qué ocurre después? Que supongo que no les gustaría mucho, que lo verían demasiado musulmán. Hay que tener en cuenta una cosa, que si esto realmente era un moravito, que casi todos lo han afirmado, es el edificio en uso más antiguo de esta ciudad, porque esto tiene que ser de antes de la conquista de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio conquistó Huelva en el 1261, o sea que date cuenta. Bueno, pues si pasamos la foto, vamos a ver el humilladero como lo conoció Amador de los Ríos. Vamos a ver, entonces se ve que se cansan o lo que sea, o no quieren que tenga tanto aspecto musulmán, y le hacen esto. Amador de los Ríos viene aquí a Huelva en 1891 y se encuentra el moravito en este estado. Ya han dejado solamente una puerta, tiene 2 ventanas con reja, le han quitado los arcos de herradura, no se ven las columnillas por ningún sitio, y en la parte trasera pues ya ahí lo han cegado totalmente, y ahí sí han puesto el azulejo de la Virgen de la Cinta, que hay en la actualidad, el azulejo de la Virgen de la Cinta, San Roque y San Sebastián. Bueno, esta foto que viene ahora, que podemos pasar, ya la vimos hace tiempo, esta procesión. Exactamente, por delante. Pero vamos, he querido que la pusiéramos para que se haga el comparativo. Parece que fue sobre 1921 cuando se volvió a restaurar. Esta foto se ve que es muy antigua, se ve que por lo menos de los años 50, sí, o por ahí, por los vestidos de los espectadores y demás. Y entonces fíjate que ahí ya aparece el moravito, no como estaba a final del siglo XIX, sino como está en la actualidad, con los azulejitos y todos puestos, y así, bueno, así se ha quedado ya, con más o menos reformas, con más o menos cosas según cómo han sido los tiempos, los temporales, las vicisitudes que ha sufrido y demás.
Pero aquí ocurría además una cosa muy curiosa, sobre todo a finales del siglo XIX o por ahí. Tú sabes que en aquella época era muy corriente el tema de la epidemia. Hubo de peste, de cólera, la gripe española. Podemos cambiar y vemos una imagen de la ermita de la Soledad vinculada a las epidemias. Sí, aquí vemos la ermita de la Virgen de la Cinta, la vemos, una imagen la más antigua que hemos encontrado, como debía de estar más o menos en esa época de fines del siglo XIX, cuando ahí había una vigilancia delante del humilladero. Cuando llegaba el tren de Zafra, examinaban a los viajeros, si alguno daba síntomas de enfermedad o la tenía ya, pues lo sacaban del tren y lo llevaban a un lazareto que habían puesto ahí en la cinta para que pasaran ahí una cuarentena y bien se pusieran buenos o bien se murieran, porque claro, una peste, un cólera en aquella época, el 50% mínimo de los que sufrían la enfermedad, pues no lo contaban. Y claro, la gente incluso a veces parece que hasta dejaba en aquellos tiempos de ir a misa porque tenía miedo cuando había una epidemia de todos los que estaban allí confinados y demás. La verdad es que es una foto, al margen de lo Sí. que estamos hablando, una foto preciosa de un paisaje. Sí. Yo es que siempre tiendo a compararlo con los Antiquísima, paisajes actuales. claro, sí. O sea, entonces, fíjate lo que era. Es una foto antiquísima, incluso se pueden ver, si se ve con aumento, que hay allí unas caballos, o sea, una gente a caballo, unos Sí. jinetes. Es decir, que imagínate la antigüedad del tema, unos jinetes que habrían ido a hacer algo, a ver algo, igual no había ni siquiera acceso, si no era así con los jinetes o algo. Yo, no así por supuesto, pero cuando yo conocí la ermita de la Cinta en los años 50, la verdad es que estaba completamente sola, absolutamente sola. Sí, pero vamos, no tiene nada que ver, tú a cualquiera le preguntas qué es esto y no sabe qué es la ermita de la Cinta. Sí, no, pero yo me refiero al aspecto paisajístico. Sí. Luego Bueno, ya el muy paisaje. pronto hicieron junto la casa de ejercicio, y ya Sí. al menos habían 2 edificios, pero es que ahora compararlo con lo que hay ahora, pues la Pues verdad imagínate, es que... bueno, pues no, mira, pues no. en esta época debía ser más o menos la del lazareto y la que llevaban allí más o menos obligados a los viajeros. Esto vemos que sigue pasando ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. Lo de las cuarentenas, o sea que esto no es nada nuevo bajo el sol, viene de mucho tiempo, pero bueno. Bueno, mira, hemos estado viendo 2 rincones, San Pedro y la Cinta, muy de Huelva. Vamos a bajar hacia el centro de la ciudad y nos encontramos con la ermita de la Soledad en este estado. Pues sí, mira, la ermita de la Soledad es que esto es un estado lastimoso, nadie se imagina que la ermita llegó a estar en este estado. Yo la conocí más o menos en este estado tan lastimoso cuando llegué a Huelva y sobre todo por delante tenía ahí unas ventanas horribles del doble piso que le hicieron y demás. Está bueno, es posterior a los edificios que hemos visto antes, pero vamos, se pudo hacer en el siglo XVI o por ahí, pero en principio, bueno, pues estuvo muy bien y de hecho hay una cosa muy curiosa, que es que aquí había una cátedra. Una cátedra donde se impartía latín y gramática. Imagínate, en aquella época era Diego de Guzmán y Quesada el patrono. Tenía en la cripta de la iglesia, la iglesia es una iglesia sencillita, ahora mismo en estilo barroco, porque claro, esto como todo en Huelva se destruyó en el siglo XVIII y todo se volvía a construir en barroco, ¿no? Entonces es una iglesia sencillita de una nave con el cabecero plano, tiene también su cripta donde él enterraba a sus caballeros de la Orden de Santiago, en fin. Y impartían esta enseñanza, bueno, que era una gran cosa, ¿no? Un nivel altísimo ya para la ciudad. Pero bueno, esto pasa el tiempo y obviamente las cosas van cambiando, van decayendo. Hubo un momento en que ya en el siglo XIX fue hospital para el cólera y después pasa a manos del ayuntamiento. Y cuando pasa a manos del ayuntamiento, el ayuntamiento pues pone un colegio, pone una especie de asilo de indigentes, una serie de cosas de estas, y para ello le añade 2 pisos, así es como yo la conocí, con aquellos huecos horribles en la fachada que eran las ventanas del segundo piso. Y cuando después también ensayaba la banda municipal y demás,
Y era el sitio donde llevaban a los borrachites, a quienes gentes que metían la policía. Es más, te cuento una anécdota. Una noche a la Tuna, dando una serenata, le debió de molestar a alguien. Vinieron los policías municipales de la época y llevaron a la Tuna entera, nos llevaron a la Avellano, que se llamaba, ¿no? Bueno, y allí seguimos tocando y cantando hasta que nos echaron. Bueno, pero una anécdota a contar. No está mal. Bueno, ¿y dónde no has estado tú, Diego López, aparte de la Santa Cena? La verdad es que fue una anécdota curiosísima, porque además las serenatas en aquella época, hoy dudo que se pudieran dar las serenatas aquellas tan en silencio, y entonces se respetaba muchísimo, pero a alguien le dio molestar y debía ser alguien con cierto poder que cogió el teléfono. Lo llevaron a la Avellano. Y fuimos tocando los chisperos de la cabecera o clavelito hasta llegar a la ermita de la Soledad. Pues fíjate que la ermita, lo que quedaba de la ermita, está a punto de desaparecer ya en los años 80, que vuelve otra vez a manos del obispado, y el obispado dice que qué van a hacer con aquello, que aquello no tiene solución, vamos a tirarlo. Menos mal que, bueno, hubo unas protestas de la ciudad, de mucha gente, y se decidió restaurar. Una empresa que lo costeó, no sé si se puede decir, el Corte Inglés, se gastó el dinero. Fue el que aportó el dinero para esta recuperación. Yo antes de pasar de imagen le tengo un cariño especial porque por 2 veces he exaltado a la Asociación de Antiguos Vecinos y a San Sebastián, la he exaltado por 2 veces y ya en la Ermita de la Soledad. Ya casi a final del siglo XX, en 95 por ahí, fue cuando se reinauguró, ya reconstruida, muy bien reconstruida, muy bonita, y se le dio a la Hermandad del Santo Entierro para que guardara sus imágenes y sus enseres. Es muy sencillita, la portada también es muy sencillita, pero bueno, es bonita y además es una cosa que tiene muchísimos siglos y que hay que conservarla, ¿no? Tiene su puertecita con su arco muy rebajado, un pequeño frontón, con para la campana, no me sale la palabra. Bueno, en fin, que es sencilla, pero es muy agradable. Bueno, pues seguimos caminando por el centro de la ciudad y llegamos a la zona, como yo decía, la zona VIP de Huelva. Sí, es que esta zona, este es el Palacio de Moras Claro, pero el Palacio de Moras Claro estaba en la zona, como tú has dicho, Ville, digamos lo que sería la Milla de Oro, porque estaba rodeado de casas muy emblemáticas, la de Checa, la de la Casa de Hermillón, el Ayuntamiento, la Diputación, es decir, todo estaba ahí en un pañuelito, estaban todas estas casas importantes. Esta casa es que tiene una muy majestuosa, con muchísima presencia. Era de este señor de Moras Claro, que fue alcalde, que fue un señor que por lo que se ve estuvo involucrado en muchísimas cosas de tipo cultural. Un gran hombre de Huelva. Un gran mecenas. Un gran mecenas para Huelva. De todo, que fuera bien para Huelva y para la cultura de Huelva. Es modernista desde el principio de los primeros años del siglo XX, del XII o por ahí se empezó, luego ya no se terminó por lo menos hasta el XIX o por ahí, que la terminó Pérez Caraza, ¿qué? Los interiores son preciosos. Los interiores son preciosos. Tiene una cosa muy bonita que nadie la ve. Ahí en la esquina tiene una especie de torreoncito muy francés, porque es estilo modernista pero francés, con mucha influencia francesa, que tiene el techo tiene así unos gallonados que son originalísimos. Lo que pasa es que es poco visible desde la calle. Y luego, por supuesto, si entra, yo es que esta casa no es para verla por fuera, con todo lo majestuosa que es para verla por dentro. Porque esta casa, si entramos, nos vamos a encontrar unas vidrieras maravillosas, Art Deco, nos vamos a encontrar una preciosa escalera con unas preciosas flores, las barandillas en plomo, nos vamos a encontrar que no nos lo esperamos para nada, con subir a la planta alta y mirar desde arriba. Es muy, muy, muy bonita. La disfrutamos y un recuerdo para un querido amigo ya desaparecido, Nicolás Capelo, Nico, que sí, rodó un corto de una de sus canciones. Y estuvimos ahí de relleno y bueno, muy bien, la verdad que estaba precioso, el sitio es muy bonito, todos nos vestimos de tiros largos y fue un rodaje precioso. Bueno, pues vamos a pasar
de imagen. Bueno, perdona que diga Sí. una cosa, que yo creo que muchas personas no lo saben, que esto en los horarios normales se puede visitar, no hay problema, puesto que ahí Es está... una residencia... Sí, el hogar de... Un hogar de pensionistas. Un hogar de pensionistas, y en horarios normales no hay ningún problema de visitarla y demás. De hecho, haciendo los reportajes para la exposición que he tenido hace poco de Invitados a las Caras de Huelva, María Ponce, la que en la anterior legislatura fue senadora, quiso hacer su reportaje dentro del palacio, y la verdad es que eran unas fotos preciosas. Bueno, pues bajamos y nos encontramos con el convento de Santa María de Gracia o Pues las Agustinas. Sí. Este fue el primer convento así de monjas que se hace en Huelva. Doña Elvira de Guzmán, la condesa, pues más o menos la que empieza a patrocinar esto. Fijaros que el principio de que empiezan a bajar las cosas hacia esta zona de la ciudad donde hoy día está la mayor parte de la vida. Entonces esto es a principios del 16, se construye en gótico mudéjar, en pocos años ya ellas lo tienen habitado y ya están las monjas viviendo ahí dentro. Y después, como todos estos edificios y demás, pues la verdad sufre muchas vicisitudes, aparte de las típicas del terremoto y demás, porque además el convento no solamente tiene la iglesia conventual, el convento tiene, por ejemplo, 3 claustros mudéjares que ya uno se destruyó y los otros 2 parece ser que están todavía en muy buen estado. Y la destrucción más grande de aquí del convento viene en la guerra, en el 36, cuando lo queman, queda totalmente destruido, las monjas se tienen que ir. Vuelven hasta el 55, no está reconstruido, tuvieron hasta que vender unos terrenos que había cerca para poder terminar la reconstrucción. Entonces ahora, pues claro, era mudéjar, gótico mudéjar, pero bueno, ahora tiene todos los añadidos que tiene que tener. La iglesia es muy simple, es solamente de una nave, está muy cuidada, como es propio de las religiosas. El ábside también no tiene curva, es recto, tiene también una cripta de Martín Ñáñez, que fue un patrón del convento, y bueno, tiene sus imágenes, muchas modernas, porque el retablo, la mayoría de las imágenes todas se quemaron en el 36, y hablando del convento, hay muchas cosas interesantes sobre el convento. Por ejemplo, en algunas de estas restauraciones se ha encontrado algo muy interesante, que es el basamento del faro romano de Huelva. Es que date cuenta que parece ser que todo el puerto y demás, toda la zona, date cuenta que todas las obras que han hecho en la calle Palo, Cayo Fernández del Católico, han encontrado pilas de salazones, es decir, que estaba ahí todo lo que era el puerto romano de Huelva, y entonces pues el faro justo estaba donde están las Agustinas de la Huelva romana. También hay muchas historias aquí, porque bueno, se habla de enterramientos. Realmente esto de los enterramientos y de niños enterrados, pues esto también puede tener dos motivos, ¿no? Uno puede ser perfectamente que como se construyó sobre un cementerio musulmán, pues de ahí de cementerio a niños enterrados, pues ya la historia puede ir por ahí. Hay otra triste pero cierta, que es que en esas épocas dejaban muchos niños en el torno del convento, y no creo que hubiera mucho con la mortandad infantil que había entonces, pues me extraña que se murieran mucho y por eso hubiera niños enterrados. Esto tenía un terreno, mira, en mi época, cuando yo estuve trabajando en Radio Juventud de Huelva, la parte trasera de Radio Juventud, que estaba en un tercer piso muy alto, se veía, tenía un huerto enorme, que me imagino que ahora en ese huerto debe de estar construido el colegio, pero era un terreno tremendo. Es que el colegio se construyó bastante moderno, me acuerdo. Al principio no tenían el colegio construido, al principio cuando empezaron con los niños pequeños. Sí, pues ya te digo, la vista que Dieguito estuvo allí en el parvulario, solo tenían un par de aulas, después construyeron el colegio, que sería ese huerto que tú dices que se veía. Ellas de todas maneras tenían 3 claustros
y 2 de ellos creo que se conservan bastante bien con el estilo mudéjar. El tercero estaba muy destruido y creo que ese ya no se conserva. Hay unas ventanitas que estoy viendo ahora así de refilón, unas que son un encanto en forma de argime para dar luz, que unas dan aquí a la calle y otras dan al interior de uno de esos patios. La verdad es que dentro de su pequeñez tiene un gran encanto, sí. Tiene mucha luminosidad, porque sí. tiene no solo la puerta principal, sino que tiene también la lateral, la que da frente al Banco sí. de España, y tiene una luminosidad que te invita al recogimiento, pero un recogimiento iluminado, no es tenebroso, al menos así me lo parece. Y las ventanas pequeñitas dan luz, no es una luz exagerada, pero bueno, la suficiente para que esté el templo iluminado. Tengo que confesar que algunas veces estoy caminando, paso por la puerta y veo la puerta abierta y me apetece entrar. Y entro y me siento allí a pensar, y es un ambiente acogedor, tranquilo, diáfano dentro de lo pequeño, en fin, que me encanta esta iglesia pequeña, pero realmente me encanta la iglesia de la Yo lo que me alucina siempre es pensar, el puerto estaba aquí, el agua estaba aquí. Sí, ahí mismo. De hecho estaba ahí el faro. Cuando Juan Campos, el arqueólogo, el catedrático de arqueología de nuestra universidad, nos visitó, que anuncio en breve una nueva visita, estuvo hablando del faro romano, y Juan Carlos Castro, en uno de los programas, que trajo dibujos de sus 3.000 años de arquitectura urbana en Huelva, también varios dibujos eran del faro que estaba ahí, aunque nos parezca imposible. Cerca está la calle Verdigón, porque dice que se cogían los verdigones en la esquina. Bueno, pues vamos a seguir por el centro y vamos a ver ahora la casa de Antonio Guijarro. Pero vamos, yo más fácilmente diría que era la antigua clínica de Sanz de Frutos, es más conocida, la calle Rico o Ricos, que nunca estamos de acuerdo en el nombre. Nunca estamos de acuerdo en ese tema. Bueno, la verdad es que esta casa es súper majestuosa, increíble. No la construyó uno de nuestros arquitectos habituales, esta la construyó uno que creo que era de Jerez, Francisco Hernández. Y este hombre, pues la verdad es que fue también en un estilo modernista, por supuesto, como todas estas grandes casas de Huelva, porque claro, hay que tener en cuenta por qué son todas modernistas estos casoplones, porque en ese momento, a principios del siglo XX, es cuando la minería en Huelva, las minas están en el estado que están, es decir, están produciendo mucho mineral y entonces hay mucha riqueza, y todo el que era rico, era comerciante, tenía posible, pues se construía estos casoplones modernistas, que fíjate la fachada como es, ¿no? Increíble. Se le nota que es un estilo diferente al de otros constructores que eran por aquí habituales. En todos esos adornos, entonces barroquismo, dentro de que es estilo modernista, todo ese barroquismo de detalles y de columnatas y de soportes y demás. Pero luego esta casa, que también, como tú dices, fue clínica, pero ha pasado por muchas más cosas aparte de clínica. Cuando era clínica la conocí porque siempre que había algún conocido entraba a verlo y era clínica. También, aparte de clínica, creo que fue conservatorio de música. Ahora Instituto de la Juventud, en fin, que ha pasado por muchas cosas. Y como todas estas casas también son dignos de ver ese interior, ese patio, también tiene... Lo tenemos, vamos a pasar la imagen. Ahí tenemos. Es verdad, también tiene un patio bonito. Las cristaleras no se ven muy bien en la foto, pero tiene también unas preciosas cristaleras, igual que la casa anterior, unas balaustradas muy bonitas. Es decir, que el conjunto siempre no solamente era la fachada, también era el interior, porque si se era rico había que demostrarlo. Como yo digo. Además, lo curioso de la calle, esa calle donde había muchos armadores de buques de pesca, y la gente dijeron, se le puso General Queipo de Llano, pero literalmente antes y después del Generalato siempre ha sido calle Rico, aunque hay versiones de Rico o Ricos. De hecho, esta fachada no se puede apreciar bien lo monumental que es, porque no hay espacio para hacer la foto, hay que hacerla muy ladeada, y todos esos detalles de adornos que tiene y demás no se pueden apreciar bien en la foto, pero es impresionante. He buscado una foto frontal de la fachada y tengo muchas fotos, pero todas son
porque no hay espacio, laterales. no hay espacio, La calle es muy estrecha. no hay espacio para sacarla. Entonces, esta casa además es otra casa de las leyendas, ¿eh? Otra casa que está llena de leyendas. Aquí ha pasado de todo, desde que tocaba el piano solo, cuando era conservatorio, y que el director decía, ¿cómo puede estar tocando el piano hasta ahora? Y entraba en la sala del piano y no había nadie, pero el piano seguía sonando. O de que se veían las puertas que se abrían, se cerraban, como si alguien invisible fuera pasando y no pasaba. Bueno, estas cosas normalmente se retroalimentan, es decir, que cuando uno dice ha pasado esto y va pasando de uno a otro, pues ya sabemos lo que ocurre. Pero bueno, son casas con historia. Bueno, vamos a retroceder un poco. Llegas a Huelva en el año 71. Sí. Podemos pasar la imagen. Y el primer sitio donde te hospedas o donde vives. Era muy difícil llegar a Huelva y encontrar un hospedaje. La verdad es que era bastante complicado el tema. Por fin, por una amistad de mi madre, llegamos a una señora que alquilaba habitaciones y yo pude encontrar una habitación por fin, pero yo creía que me tenía que ir de Huelva porque no encontraba dónde alojarme. ¿Y esta foto de dónde? ¿De qué calle? Esta calle, desconocida actualmente. es la calle que no la reconoce nadie, es la calle Fernando el Católico, y la primera travesía que hay ahí es la de la calle San Salvador. Yo vivía aquí a la izquierda, en la calle San Salvador, tirando a mano izquierda, es donde yo vivía, más o menos frente a lo que es el Hotel Tarteso. Y aquella casita que se ve allí baja de esquina es la de la familia Rosado, donde vivía la familia Rosado. Y fíjate que en toda la calle nada más que hay una casa moderna, que es esta de aquí de la izquierda, que sigue tal cual, tal como está ahí, que pervive tal cual. Y muchos coches había en la calle ese día, porque yo llegaba con mi coche y aparcaba en la puerta. Te lo iba a decir porque yo por esta zona pues pasaba mucho, yo vivía en la calle Verdigón, y entonces eso estaba vacío de coches, o sea que si alguna vez, aunque podía aparcar en la calle Verdigón, eso sí, 15 días en los pares y 15 días en los impares, y me acuerdo de esta calle porque ahí en ese edificio vivía una profesora mía de Historia Natural, Librada. Librada, sí. Bueno, yo la conocí viviendo ahí, claro. Ella... Y yo, pues, la verdad es que le tenía mucho cariño a Librada, luego con el tiempo le llevé todos sus cuentas, sus inversiones en el banco. Es que bueno, este en realidad era el llamado Barrio de los Curas, porque parece ser que lo construyeron por iniciativa, más bien un barrio modesto, de casas modestas y tal, por iniciativa de algunos religiosos o algo, y por eso le decían el Barrio de los Curas, y yo por lo que se ve estaba predestinado al Barrio de los Curas, porque encontré aquí aposentos y después, pues vivo hace 40 y algo años, aquí, en la primera boca calle a la derecha. O sea que estaba predestinada a eso. Además de barrio de los curas, antes también había sido un barrio de pescadores y de marineros. Bueno, sí, todas las casas que se han tirado por aquí, todas las casas que se han tirado aquí en Fernando el Católico y en Palo, fíjate que la de pilas de salazones que han aparecido. Sí, es verdad. Rara ha sido la que no ha aparecido una pila. No sé si el hecho de la influencia que tenían los garrochos en San Francisco y marineros con su galeota como eran. Pues a lo mejor por eso vivían cerca de... Porque además una historia que yo he contado aquí varias veces de la cruz que había en la calle en medio, que era donde iban los marineros a rezar antes de salir, y entonces este era un barrio eminentemente marinero, pero últimamente, hasta hace 30 o 40 años, ¿dónde vive? En el barrio de los curas. Cuando realmente ahora mismo lo único que resto de curas que queda por ahí es... Bueno, aparte de que si realmente el agua llegaba a la calle Verdigón y llegaba a la esquina del Hotel Tarteso y demás, bueno, pues ahí estarían cosas, digamos, de tipo portuaria, de cosas cercanas al puerto, es de lógica. Toda la zona. Y la calle en medio, que entonces era de tierra, era donde ponían a secar las redes, y, en fin, que era un barrio eminentemente marinero. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Bueno, pues mira, recordando los sitios de Huelva donde llegaste, cuando llegas empiezas a dar clases entre el Instituto Rábida y uno nuevo, sí, el Alonso primero Sánchez. Estuve en el Rábida 3 cursos. Pues fíjate, este es el edificio de Telefónica en Pío XII, y junto a ese edificio, que ahora mismo es campo puro y duro, se construyó el instituto donde has estado más de 50 años.
No, hombre, no, perdón, más de no, 40, no, más de para, 40, para. más de 40, más de 40. Para, no tengo años para eso. Bueno, este era el edificio de la Telefónica, que lo teníamos frente por frente al Alonso Sánchez, y la verdad es que no creas que estaba mucho mejor la cosa cuando el Alonso Sánchez empezó. Delante del Alonso Sánchez no había calle, solo había un terrizal. Ese terrizal, cuando estaba sequito, pues mira, medio, ¿no? Podías medio caminar y podías incluso entrar con el coche por el terrizal, pero cuando se mojaba, aquello era terrorífico. El coche patinaba, tú patinabas todavía más andando. Entrar y salir de allí era una verdadera proeza, ¿eh? Pero bueno, nadie se ponía en huelga, ni protestaba, ni decía que era insalubre para los chiquillos. En aquella época era normal. Y fíjate que todavía no está, bueno, ni empezado siquiera el pabellón deportivo que hay, el Andrés Estrada, que está literalmente pegando al edificio de... Sí, pero que no vayas a creer que cuando se construyó, yo no sé cuántos años antes se construyó el de la Telefónica, cuando se construyó el Alonso, ya te digo que el suelo y el aspecto era el mismo que tú ves ahí, de los alrededores. No es que hubiera cambiado mucho Bueno, en aquellos pues, años. hemos hecho un paseo por sitios claves de Huelva, La Cinta, San Pedro, hemos visitado La Soledad, Las Agustinas. ¿A dónde llegaste a vivir cuando llegaste a Huelva? Hemos hablado de ese libro que vas a presentar dentro de unos días, de esa novela, que si el interior se parece a la portada, pues tiene que ser una magnífica novela. Yo espero que sí, que guste. Le puse mucho empeño, he tardado mucho tiempo en atreverme a sacarla, no quería que por precipitarme fuera, que cuando yo he creído que todo había madurado lo suficiente es cuando ha salido a la luz. Bueno, pues muchas gracias por tu visita, ya has estado aquí antes otras veces y siempre Gracias que viene, por traerme. siempre que viene dejas la impronta de esa historia de Huelva tan poco conocida. Muchas gracias. A ti. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, agradecerles la atención prestada y decirles, como siempre, que les espero el próximo viernes. Bueno, el próximo viernes no, porque el próximo viernes es el Rocío y no vamos a tener programa. Pero vamos, en el próximo viernes hábil les esperamos y mientras tanto que sean ustedes especialmente muy felices.